El mundo del autor. Hay 8 técnicas de 22 que describen las maneras en las que se puede leer un texto desde sus antecedentes, también describiendo al autor y profundizando en quién es, cómo es su obra y cómo se describe. Por ejemplo, identificar el propósito del autor dentro del texto, qué quiere decir, qué se propone, cuáles son sus herramientas argumentativas. El segundo es descubrir las conexiones, es decir, tener claro el tema y a qué se va a referir, tomar en cuenta el contexto y los elementos contextuales que son el espacio, el tiempo y las personas principalmente. El tercero es retratar al autor. ¿Quién es el autor? ¿Cómo escribe? ¿Por qué escribe? ¿Y cuál es su enfoque a la hora de hacer este texto? El cuarto es describe su idiolecto. ¿Qué prácticas socioculturales, generacionales, geográficas se notan dentro del autor? ¿De dónde viene? ¿Y qué podemos notar en su manera de escribir? El quinto es rastrear la subjetividad. ¿Qué rostro o máscara se imagina del autor? ¿Quién puede ser? ¿Qué palabras emplea y de qué manera lo hace? El sexto es detectar los posicionamientos, los estereotipos y representaciones culturales del autor. Es decir, qué tipo de persona es, de dónde viene, cuál es su contexto sociocultural, a qué se remite. El séptimo es descubrir lo oculto. Dentro de los silencios, los saltos y las elipsis podemos también deducir dentro del mismo texto, sacar conclusiones y argumentaciones para saber de qué se trata. Y el octavo es dibujar un mapa sociocultural, es decir, hacer una lista de todos estos temas que conozco y que el autor no ha mencionado dentro del texto. Para la argumentación existen proposiciones y argumentos. Antes de explicar la lógica de la argumentación, es importante saber qué es la lógica. La lógica son estos principios de razonamiento para saber cuándo un argumento es correcto o incorrecto. Y sin importar su tema o contenido, poder mirar su forma y calidad, que es por lo que se interesa la lógica. Las proposiciones son enunciados u oraciones y afirmaciones que son verdaderas o falsas y que además pueden contener afirmaciones pero que no son preguntas ni exclamaciones ni imperativos, ya que de esta manera sería difícil por la entonación deducir a qué se refiere o qué idea quiere defender. Los textos argumentativos buscan sobre todo convencer. Existen varios tipos de proposiciones. Está la proposición simple, que cuenta con una aseveración, es decir, con una argumentación. Por ejemplo, la Tierra es redonda. Existe otra que es la proposición compuesta, que tiene dos o más aseveraciones y que además ambas o una de ellas deben ser correctas y verdaderas. Por ejemplo, la Tierra es redonda, pero no es vacía. Y la tercera, que es la proposición disyuntiva o alterna, que es un tipo de proposición que es compuesta ya que tiene dos o más aseveraciones y que considera que una de ellas al menos debe ser cierta para poder defender la idea argumentativa. Existe la argumentación o un argumento simple que incluye solo una premisa o una conclusión. Sin embargo, pueden haber argumentos donde existan una o más premisas, igual que una o más conclusiones. Una premisa es una proposición que sirve para respaldar otra proposición, que en este caso sería el enlace entre la premisa y la conclusión, y este enlace es una inferencia, que la inferencia es aquello que podemos deducir de una idea que está implícito dentro de un texto. La premisa es un fundamento de la conclusión y la conclusión es la deducción de la premisa. El orden de las conclusiones y las premisas puede variar dependiendo del argumento y dependiendo de los conectores que se empleen para esto. Los elementos de la argumentación son la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. La tesis es una proposición o idea central en torno a la cual se reflexiona. Es el núcleo de la argumentación y se presenta con la mayor claridad. No se aconseja que se expresen muchas ideas ya que podrían ser refutadas fácilmente, y no debe presentarse en forma interrogativa ya que no se afirma o se niega nada, que es lo que se busca en un texto argumentativo, convencer de una postura.
El cuerpo argumentativo es la argumentación propiamente dicha, es decir, que se hace la argumentación y se desarrolla toda la idea central del argumento por el cual se quiere convencer al lector. Se puede hacer de manera inductiva o deductiva e incluye las citas y las referencias. La conclusión nunca es automática. La conclusión se da como consecuencia de la premisa de la tesis, del cuerpo argumentativo, y hay conectores que pueden conducir a concluir que se entiende que se trata de la última idea para poder darle forma al argumento. Existen varios tipos de argumentos. Está el argumento mediante ejemplos, que es el más común, en donde se toma una tesis o una idea y se coloca un ejemplo conocido para poder respaldar esta idea e ilustrar a la gente acerca de la tesis poniendo un ejemplo que sea conocido y que sea claro. El argumento por analogía, en este se combinan y se contrastan dos elementos para poder sacar una conclusión que cree un argumento. Se hace comparándolos y ambos deben ser verificables. El argumento de autoridad es un sustento de la fuente, es cómo y dónde se fundamenta la idea. Se usa muchísimo para textos académicos o publicaciones científicas, ya que de esta manera se usan a autores conocidos en los temas, a expertos, para poder respaldar las ideas o argumentos y de esta manera convencer mucho más fácil con otras fuentes. Y está el argumento acerca de las causas, el cual marca un precedente o antecedente de que llevó a este efecto o a este argumento. Entonces puede mostrar cifras, puede mostrar ejemplos de tiempos pasados para poder así llevar al lector al momento antes de que ocurriera el efecto que se está buscando dentro del argumento.